coronación del anticristo Maitreya, quien gobernará al mundo a través del nuevo orden mundial, originalmente llamado Novus Ordo Seclorum, y la Iglesia Universal única para toda la tierra, junto con el Priorato de Sion y los Illuminati. Benedicto XVI y Francisco trabajan para él. Los linajes y su procedencia religiosa judía, como la de los gobernantes, cardenales o papas, escudos y apellidos. El nuevo orden mundial es el Novus Ordo Seclorum impreso en la pirámide trunca, puesta abajo, el ojo del archidemonio Ra de culto fálico egipcio, usado en los cultos rituales y la simbología de la secta de los Illuminati en los billetes de $1 de los Estados Unidos, que gobernará el anticristo Maitreya, falso mesías. Surgirá como nueva presentación de lo que ahora es la Comunidad Económica Europea impulsada por el Priorato de Sion, cuyos miembros son los mismos que dirigen las sectas llamadas soberanos invisibles, 13 linaje de Satanás, Illuminati, masonería, testigos de Jehová, caballeros templarios, carbonarios y del mismo comunismo. Los apellidos de sus poderosas familias, sus escudos o heráldica y sus vínculos saltan a la vista. Ellos manipulan políticas, economía, religión, fuerzas armadas, medios de comunicación social, cultos demoníacos, y más. Es como un pulpo y sus tentáculos que desangran al mundo. Las poderosas familias de los Illuminati y las asociadas. Hay que preguntarse, ¿cuáles son las familias Illuminati o familias iluminadas, dirigentes y quiénes son sus aliados para entender lo que está pasando en los ámbitos de la economía, la política, la religión, las sectas y las guerras, a nivel mundial? Aunque estas familias de los Illuminati han hecho un esfuerzo para ocultar sus huellas y su paso permanente en el mundo, se encuentran en los siguientes nombres: los Rothschild, los Warburg, los Rockefeller, los DuPont, los Russell, los Bundy, los Onassis, los Kennedy, los Collins, los Freeman, los Astor y los Lee. Y hay familias poderosas que trabajan asociadas a las anteriores familias dirigentes: los Morgan, los Vanderbilt, los Bauer, los Whitney, los Duques, los Guggenheim, los Oppenheim, los Gray, los Sinclair, los Schiff, los Oppenheimer, los Sassoon, los Weller, los Todd, los Baldwin, los Solvay, los Taft, los Weinberg, los Clinton, los Habsburg, los Goldsmith y muchos otros. Muchos miembros ex-iluminados Illuminati han confirmado estos 12 nombres de las familias dominantes que menciona Fritz Springmeier. El autor de la fuente no pretende que todo el que lleve uno de estos apellidos esté involucrado, pues muchos de ellos ni siquiera saben lo que está pasando. Sepamos algo sobre algunas de estas familias. 1. Los Rothschild han estado estrechamente involucrados con los Illuminati desde sus orígenes. El poder central de las sociedades secretas europeas se trasladó al carbonarismo, la alta venta dirigida por Karl Rothschild. De esta familia muchos de sus miembros pertenecen al 13 linaje de Satanás. Su linaje se esconde con las familias de los Bauer, los Sassons y otros apellidos. Son una familia de banqueros judíos. Su origen se encuentra en el cambio de apellido que hizo Moses Amschel Bauer por el de Rothschild, quien usaba el hexagrama de la estrella de David roja, conocido como sello de Salomón, que es un símbolo de origen mágico y oscuro. Ese índice que es esta estrella, extremadamente peligrosa, encerrada en un círculo que es símbolo utilizado por los cultos satánicos durante las ceremonias y rituales y tiene un poder mortal. Esta estrella de 6 puntas es considerada el equivalente del símbolo oriental del yin y del yang, que es el concepto luciferino del equilibrio entre el bien y el mal, mismo que está usando en su simbología sincrética el anticristo Maitreya para integrar su Iglesia Universal. La estrella se usa como símbolo de Israel, pero no es judía. El hexagrama era usado en las antiguas religiones mistéricas. Era símbolo de los demonios Moloch, Astarte y de otros, incluso para representar a Saturno. El uso del hexagrama como símbolo de los Rothschild nos indica su implicación en el cabalismo judío. Moses Amschel Bauer casó a sus 5 hijas con banqueros Illuminati, famosos banqueros al servicio del Estado en 5 países europeos. Los descendientes de Mayer Amschel Rothschild se reúnen 2 veces al día en Londres para decidir el precio que debe tener el oro en el mundo y le dictan, también al Federal Reserve System, lo que debe hacer con las finanzas de Estados Unidos. 2. Los Warburg, este grupo es uno de los principales socios de los Rothschild, son una familia judía también. Cambió su apellido también quien era Simon von Cassel al establecerse en la ciudad de Warburg, en el reino de Westfalia en 1559. Familia banquera que hacia 1814 ya hacía negocios con los Rothschild. Los Warburg han derramado billones de dólares en proyectos y grupos internacionales que trabajan para crear el gobierno mundial único que regirá el anticristo Maitreya. 3. Los Rockefeller han tenido las manos metidas por debajo de la cuerda de la política de los Estados Unidos en el siglo XX. Ellos han dirigido en mucho su política. Son también de origen judío, emigraron de España a Estados Unidos.
John Davidson Rockefeller estableció el Trust de la Standard Oil, que terminó por controlar el 90% de las refinerías de petróleo de los Estados Unidos, y Davidson Rockefeller ha dirigido desde 1945 el Chase Manhattan Bank, el banco más importante del mundo. Su poder es tan grande que traspasa todas las fronteras, instala y quiebra gobiernos, produce y termina guerras y, como dice la revista Times, arruina y levanta empresas desde Roma hasta Bangkok. En suma, tiene una influencia directa o indirecta sobre toda la humanidad. Los Rockefeller estuvieron involucrados en la creación del FBI y de la CIA, de manera que ambas organizaciones han sido siempre instrumentos de poder en manos de los Illuminati. Esta familia controla el Council on Foreign Relations (CFR), que es el que en realidad gobierna los Estados Unidos. Uno de los fines principales de los Illuminati es la promoción del ocultismo. En los programas de casi todos los canales televisivos se incluyen programas dedicados al ocultismo, la astrología, la parapsicología, la magia, la brujería, la hechicería y el espiritismo. En la actualidad, las publicaciones ocultistas son más abundantes que nunca, crecen cada día, están en cualquier esquina y se ven en todos los escaparates. La producción de esas publicaciones está en manos de los Illuminati. Por ejemplo, Davidson Rockefeller está en el Consejo de Administración de Cadence Industries, dueña de Marvel Comics. Este editor difunde entre los jóvenes el ocultismo y héroes tales como el hijo de Satán. Rockefeller también forma parte de la administración del Lucifer's Trust. El libro de Lucifer's Trust, Externalization of the Hierarchy, dice entre otras cosas, que Satanás es el dueño del mundo y que Lucifer es su gobernador. Varias empresas de Rockefeller usan el pentagrama satánico encerrado en un círculo. 4. Los DuPont. Los DuPont están encubiertos en tantos secretos, que ni siquiera se sospecha de que estos existan. Como muchas de las familias de los Illuminati, sus hijos se casaron entre primos en las primeras generaciones. Su origen proviene de Samuel de Pontiac a Alexandrine Montchanin en 1737 en París. Anne era hugonote, pero también era una medium que servía de enlace con el mundo de los espíritus, y de ahí les viene su poder ocultista. El hijo de Samuel y Anne, Pierre Samuel Dupont, fue el primer Dupont que se encumbró y el que puede ser conectado con los Illuminati. Emigró a Estados Unidos con su familia y, a petición del presidente Jefferson, como lo hizo en Polonia, puso a funcionar un plan mediante un sistema de educación nacional que era al mismo tiempo un objetivo de los Illuminati. Hoy la UNESCO está siendo utilizada para impulsar la agenda educativa del nuevo orden mundial. El presidente Jefferson era persona clave entre los Illuminati y le dio a DuPont el medio para la producción de pólvora para el gobierno de los Estados Unidos. Los DuPont siguen produciendo la pólvora para las guerras de los Estados Unidos y actualmente cualquier cosa que tenga que ver con productos químicos es producida por ellos. Los norteamericanos usan casi diariamente algún producto de los DuPont. La familia DuPont está representada en el sexto nivel de los Illuminati y son una dinastía regia. 6. Los Russell. Esta familia no solo jugó un papel clave en el tráfico de opio en los primeros años del siglo XIX y del mormonismo temprano, sino que también es responsable de la creación de la Orden de las Skull and Bones Calavera y los Huesos, secta a la que pertenecen los Bush, y de la Wattower Bible and Tract Society, la famosa Sociedad de la Biblia y Tratados de los Atalaya, de los Testigos de Jehová. Uno de los sistemas de seguridad de los Illuminati es el Trust Russell, hoy conocido como Corporación Legal de la Orden de la Calavera y los Huesos. Esta sociedad secreta fue fundada por William Russell en la Universidad de Yale. Muchos prominentes políticos de los Estados Unidos, por ejemplo el expresidente George Bush, han sido iniciados en esta sociedad. En diversos documentales filmados se han visto en la misma mesa a Richard Nixon, a Bill Clinton, y a los Bush documental Illuminati. Un mes antes de que el ahora presidente Barack Obama tomase posesión de su cargo, Jimmy Carter, los Bush y los Clinton invitaron a Obama a la Casa Blanca con la finalidad de iniciarlo en la secta de Skull and Bones, lo que explica la presencia de Hillary Clinton en el segundo cargo de poder de los Estados Unidos. John Kerry, conocido satanista y amigo del fundador de la Iglesia de Satán en los Estados Unidos, sustituye ahora a Hillary Clinton. Muchos miembros han sido descendientes de las primeras familias puritanas y han estado ligadas al movimiento unitario universalista para la creación del nuevo orden mundial que procederá de la Comunidad Económica Europea que liderará el anticristo Maitreya. Estas antiguas familias de la Orden de la Calavera y los Huesos han formado alianzas de sangre con familias ricas, tales como los judíos Rockefeller. Charles Taze Russell pertenecía a uno de los 13 linajes de Satanás. Este fundó con ayuda de los Illuminati, la Sociedad Wattower, es decir, la Organización de los Testigos de Jehová. Russell fue además un prominente masón. Las áreas que han sido identificadas como baluartes del satanismo dentro del imperio religioso de la Wattower son el sur de California, la Florida, el Caribe, Escocia, el cuartel general de Bethel y diversos lugares de Nueva York.
A los satanistas les interesa ser dueños de cementerios para sus ritos. Russell fue dueño de un cementerio en Pittsburgh. Es importante saber que a los líderes satanistas les interesa poseer cementerios por varias razones. En primer lugar, porque eso les facilita realizar sacrificios humanos, cuyos restos son sepultados por partes en el fondo de las fosas recién excavadas para la inhumación de otras personas. Una vez que el ataúd es colocado en la fosa, sería raro que alguien escarbara todavía más abajo del nivel del ataúd. Segundo, con los cementerios se suele asociar un poder mágico. El poder espiritual de los muertos es atraído trazando un círculo de luz encima de ellos y enseguida otro círculo alrededor de un satanista en posición yacente. Tercero, se facilita conseguir determinados huesos, tales como calaveras y manos izquierdas. Las manos izquierdas sirven para sostener velas para ciertas ceremonias. Una buena parte de los líderes de la sociedad Wattower, en Brooklyn, son personalidades múltiples, programados por los Illuminati y tienen altas cultuales que hablan en la lengua de Enoch, que tiene su propio alfabeto. Este alfabeto es conocido y usado como lenguaje para el culto por los satanistas que actúan en las altas esferas de la sociedad Wattower. En las publicaciones de los testigos de Jehová se encuentran miles de ejemplos de símbolos y figuras diabólicas. Como uno de los propósitos principales de los Illuminati es neutralizar todas las religiones y establecer una sola religión anticristiana, a la sociedad Wattower, entre muchas otras cosas, se le está utilizando para destruir la cristiandad. La sociedad Wattower siempre ha obrado en favor de los conspiradores. 7. Los Onassis. En 1928, los Illuminati, que controlaban las mayores compañías petroleras, se reunieron en el castillo de Anacarry y suscribieron formalmente el acuerdo de Anacarry, por el cual dividieron el mundo en un cartel internacional. Esta es la razón por la cual usted puede observar que los camiones que reparte la gasolina a todas las gasolineras de diferentes marcas siempre son los mismos. Si el lector entiende que el petróleo del mundo ha sido un monopolio de los Illuminati desde 1928, eso le ayudará a entender que Aristóteles Onassis, quien se casó con Jacqueline, la ex esposa del presidente John F. Kennedy, asesinado por no concordar con las perversas intenciones del linaje de su familia illuminatista, Onassis ha sido el hombre que construyó la línea más grande de buques tanque petroleros del mundo, siendo también un Illuminati. Aristóteles Onassis tuvo poder en todo el mundo, pero ese poder fue posible solamente porque formaba parte de la jerarquía oculta que controla el mundo. Mucha gente piensa que su vida estaba encubierta bajo el manto del misterio y la contradicción, pero eso no es cierto, su vida estaba encubierta por pantallas de humo. Los amigos íntimos de Onassis. Entre ellos se encontraban los Perón, que establecieron una dictadura en Argentina con ayuda de los Illuminati. En la vida de los Perón están nombres como el del carnicero de Hitler, el Dr. Joseph Mengele inspirado por el archidemonio Mengeles, el Dr. Fritz Thyssen, Hjalmar Schacht y Otto Skorzeny. Aristóteles Onassis en la jerarquía de los Illuminati. Él fue un rey entre los Illuminati. El poder compartido de los reyes Illuminati está dividido en varias secciones. La sección drogas, pornografía. La sección política y negocios. La sección culto rituales. La sección comunicaciones globales. La sección control mental. Los liderazgos dentro de las diversas áreas se traslapan. Aristóteles trabajaba dentro de las áreas de drogas, pornografía, política y dirección de empresas. Mucha gente no conoce la dimensión espiritual satánica de las familias Illuminati. Los satanistas creen en el poder, no en la ética. Los satanistas de alto nivel no mueren de muerte natural, luchan unos contra otros y se matan, es parte de su religión oscura. Los Onassis forman todavía parte de las familias Illuminati dirigentes. A la muerte de Aristóteles Onassis, los Rockefeller y los Bundy se hicieron cargo de sus negocios. 8. Los Bundy. La familia Bundy, antigua familia norteamericana, formó parte del establishment, pero fuera de unas pocas excepciones, como la del congresista Salomón Bundy, de principios del siglo XIX, la familia no ha llegado al conocimiento público sino hasta el siglo XX. Harvey Oyster Bundy fue iniciado en la Orden de la Calavera y los Huesos en 1909, y no solo llegó a ser secretario de Estado asociado, sino también asistente especial del secretario del Tesoro de los Estados Unidos y asistente especial del secretario de Guerra durante la I Guerra Mundial. Harvey fue también una de las figuras claves en la supervisión del Proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica. Era hombre clave del Pentágono. Sirvió como lazo de unión entre el Departamento de Guerra y la Office of Scientific Research and Development. En 1952, Harvey tomó posesión del Carnegie Endowment for Peace de manos de John Foster Dulles. Esta institución ha sido el principal instrumento utilizado por los Illuminati para financiar varios proyectos exentos de impuestos.
Los Bundy han ocupado posiciones claves que controlan mucha de la información destinada a los presidentes de los Estados Unidos. Cuando Johnson tomó posesión de la presidencia, después del asesinato de John F. Kennedy, M.C. George Bundy se sentaba entre los MJ-12, es decir, el Consejo de los Sabios que está bajo el control del Consejo Satánico de los 13, el cual, a su vez, controla secretamente toda la industria más importante de las naciones. Muchos miembros de la familia de los Bundy actualmente forman parte de la satánica Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, como Walter H. Bundy, Edwin Bundy y Theodore R. Bundy, quien ha sido uno de los más famosos asesinos en serie de los Estados Unidos. Existe una gran trama de sucesos criminales entre los Bundy, Howard Hughes y Onassis. 9. Los Freeman. Forman parte de las familias de los Illuminati, y al igual que los Rothschild, los Freeman también tienen miembros en el 13 linaje de Satanás. Al igual que Nelson Rockefeller y los Bundy, los Freeman han sido consejeros importantes de los presidentes de los Estados Unidos. Gaylord Freeman fue gran maestro de la orden secreta del Priorato de Sion. Muchos presidentes y congresistas se guiaron por su consejo y sus instrucciones, pero la mayor parte de los norteamericanos ni siquiera han oído hablar de él. El presidente no solo escuchaba el consejo y las órdenes de Gaylord Freeman, sino también el de Roger A. Freeman, otro miembro de la familia. Este sirvió como consejero de 2 presidentes y, no obstante, los norteamericanos apenas habrán oído hablar de él. Otro miembro de esta familia, Stephen M. Freeman, dirige el Legal Affairs Department League, que es una peligrosa organización controlada por la jerarquía. James D. Freeman era dirigente de la Unity School, una escuela que realizaba secretamente iniciaciones luciferinas. Ellos la llamaban Escuela Unida de la Cristiandad, pero su nombre más apropiado sería Escuela Unida de Brujería. En efecto, muchas brujas han estado asociadas con esta escuela y están trabajando en relación estrecha con ella para destruir la cristiandad. 10. Los Kennedy. Robert Anton Wilson es un especialista en ocultismo y participante regular en el Central Ohio Star Road Festival de Brujas y Paganos, que en numerosas ocasiones se ha declarado agnóstico y gran admirador de Aleister Crowley, famoso satanista y fundador de la Iglesia de Satán en los Estados Unidos. Se ha escrito libros para brujas y seguidores del New Age. Es interesante ver que un hombre tan informado como Wilson declare que la familia Kennedy es un importante linaje conectado con los Illuminati. La semilla de Brian Kennedy, el primer Kennedy, también conocido como Brian Boru, se esparció en numerosas e importantes familias reales. Los Kennedy se emparentaron con la realeza de Escocia. Archibald Kennedy, mejor conocido como el Marqués de Asilsa, que fue el 15 Earl of Casillas, se casó con Mary, hija del rey Roberto I. Está muy claro que la familia Kennedy se originó en Irlanda. Los Kennedy son descendientes de Brian Boru y de su sobrino, que pronunciaba su nombre Finneide. Después, ese nombre pasó a Kennedy. Originalmente eran del linaje de Dalcassian y vivían en un área cerca de Killaloe y Kio Kennedy. Los O'Brien y los McNamara los obligaron a trasladarse a otros territorios, donde se convirtieron en Lords of Ormond, lo que hoy es el norte de Tipperary. Hacia el año 1600 aparece una rama escocesa de los Kennedy. Otras familias de los Kennedy se pueden ver los vínculos de sus apellidos en la vida política y la economía de los países como los Estados Unidos. Hoy la familia Kennedy abunda en matrimonios con nombres tales como Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller y Fitzpatrick. Esta última es una familia irlandesa cuyo escudo de armas tiene 3 flores de lis con un dragón y un león. Los Fitzpatricks estuvieron ligados con la monarquía francesa y también tuvieron casamientos con miembros del 13 linaje de Satanás. Los principales temas relacionados con las guerras son conocidos y planeados con anticipación por sus responsables. Mucho de lo que los políticos de estos linajes dicen al público es simplemente para su propio beneficio y a menudo son solo mentiras. Joseph Kennedy, que tuvo el prestigioso cargo de embajador de los Estados Unidos ante la Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial, adquirió reputación, después de que Inglaterra y Alemania comenzaran a pelear por estar en contra de que los Estados Unidos entraran a la guerra. Colaboraba estrechamente con el presidente Roosevelt, masón del grado 33 en maniobras para engañar a los norteamericanos. T. Kent era un oficial de carrera en el servicio consular que trabajaba en la embajada de los Estados Unidos. Se sorprendió al darse cuenta que Kennedy y Roosevelt estaban involucrando secretamente a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, Roosevelt desarrolló los elementos para el ataque a Pearl Harbor, que incluía maniobras norteamericanas contra el Japón, haciendo inevitables las represalias, así como una tendenciosa y previamente planeada y manipulada información falsa de un probable ataque que llegaría a Roosevelt, como lo hicieron teatralmente, a través de por lo menos 8 fuentes diferentes donde los Kennedy y los Roosevelt tenían infiltrada gente estratégicamente, tal como lo han hecho los dirigentes de la masonería, los Illuminati y el comunismo. Ver documental Illuminati,
desde hace varios pontificados en el Vaticano para posicionar sus cardenales en los más altos reinos de la jerarquía vaticana y apoderarse de la silla pontificia, y justificar ante los ciudadanos norteamericanos y el mundo sus bélicas acciones para seguirse enriqueciendo con la economía de guerra en manos de los soberanos invisibles, los Illuminati, el 13 linaje de Satanás, la masonería y el comunismo, todos liderados por las mismas cabezas judías. Está claro, por la evidencia que ha surgido después de la guerra, que Roosevelt sabía todos los detalles estratégicos, con más de 48 horas de anticipación del ataque a Pearl Harbor que los japoneses iban a atacar, pues él mismo había planeado y provocado junto con Kennedy todo esto. Roosevelt no hizo nada para advertir a sus marinos y al pueblo de Hawaii, porque quería que el pueblo norteamericano se sintiera tan ultrajado, que aceptara que los Estados Unidos entraran en la guerra en Europa. La actuación de Jackie Kennedy, esposa del que fuera presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, Jackie Bouvier Kennedy Onassis, que fue esposa de John F. Kennedy, estaba ligada a los Auchincloss, una ascendencia escocesa de los Illuminati. Podemos seguir fácilmente la trama de la historia a través de los nombres de la ramificada tribu de los Auchincloss, los Bundy, Gersvenor, Rockefeller, Tiffany, Vanderbilt y Winthrop, entre otros. Si John F. Kennedy no hubiera sido asesinado, lo que propició que se investigara y escribiera mucho sobre su vida, nunca hubieran salido a la luz pública muchas cosas sobre la relación de la familia Kennedy con los Illuminati. John F. Kennedy hubiera pasado a la historia como un presidente Illuminati, pero él y sus hermanos Robert y Edward decidieron usar su popularidad para destruir la conspiración en que estaba involucrada su propia familia Illuminati. En el presidente Kennedy obraba la luz de la conciencia que tiene a Dios por fuente de inspiración y decisión sabia y heroica para gobernar. Los hermanos Kennedy se diferenciaban mucho de los poderosos Illuminati, tales como Aristóteles Onassis, Ronald Reagan, Rockefeller, Richard Nixon, seguidos por los Clinton, Bush y Barack Obama. Estos tres se reunieron en la Casa Blanca un mes antes de la toma de Obama como presidente de los Estados Unidos. Se trataba de una reunión entre miembros de la secta Skull and Bones, la calavera y los huesos a la que pertenecen los Bush. De ahí que Obama incluyera en la segunda posición de poder político más importante a la Illuminati y Harry Rodham Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton, de la poderosa familia asociada y colaboradora de los Illuminati. John F. Kennedy era traicionado por Jackie Onassis, revelaba los planes de su marido a los Illuminati. Dos poderosos amigos de John F. Kennedy, querían ayudarlo a luchar contra los Illuminati, fueron eliminados antes de asesinar al presidente. El senador Stetsky Fauber fue envenenado con una fórmula secreta que le produjo un ataque al corazón, el 8 de agosto de 1963, tal y como acostumbran eliminar a los enemigos de los Illuminati, como lo hicieron con el Papa Juan Pablo y por conducto del Dr. Renato Buzzonetti, encargado de mantener drogado al Papa Paulo VI cuando le tenían un doble en el Vaticano. Los Illuminati, cardiólogo, hematólogo y gastroenterólogo, implicado en el asesinato del Papa Juan Pablo y quien fue médico oficial de Juan Pablo II, a quien practicó la traqueotomía para que ya no hablara, y Benedicto XVI, miembro del priorato de Praga y sionista, lo tomó como médico personal, hasta hace poco sustituido por el Dr. Patricio Poliska. Como se ve, la secta está en política y religión. El otro amigo fue Philip Graham, editor del Washington Post. Su mujer, Catherine Meyer, había participado ampliamente en la conspiración y se la había visto con frecuencia en actividades de la élite. Catherine sobornó a algunos psiquiatras para que certificaran que su esposo padecía de una enfermedad mental. Philip Graham fue internado por orden de un juez en un hospital psiquiátrico. Un fin de semana, en que le permitieron visitar su hogar, fue encontrado suicidado de un tiro. Después de la muerte de John F. Kennedy, su sucesor Lyndon B. Johnson echó marcha atrás a las medidas de Kennedy relativas a la Reserva Federal en manos de los Illuminati y a la guerra de Vietnam. Bajo su gobierno, la guerra experimentó una rápida escalada, convirtiéndose en una grotesca matanza humana y financiera, de acuerdo con el clásico molde de los Illuminati. Y tal como querían los Illuminati, la Guerra Fría continuó. El funeral Illuminati de su esposa Lady Bird Johnson comprueba las prácticas satánicas de los Illuminati. Bob Kennedy sabía muy bien quién había disparado a su hermano. Escribió un libro, que no se publicó, titulado El enemigo está dentro, y al final también él fue asesinado. En años recientes, para empañar su reputación, los Illuminati han dado permiso a los editoriales de publicar libros que exponen la vida sexual y otros escándalos de John F. Kennedy, que tuvo muchas amantes como Marilyn Monroe, Jane Mansfield y Zsa Gabor, que fueron también amantes de Anton LaVey, jefe de la Iglesia de Satanás en los Estados Unidos. 11. Los Collins. Los Collins son una antigua familia de Nueva Inglaterra y una de las familias más poderosas del mundo. El nombre Collins se originó en las Islas Británicas.
En Irlanda comenzó como Collins y en Escocia como Collins. Se han mantenido fuera de los reflectores pero tienen más poder que los Rothschild y los Rockefeller. Muchos Collins fueron miembros del Club Satánico del Fuego Infernal, que practicaba rituales secretos sexuales. Entre sus miembros ha habido gente muy importante colocada en altos puestos del gobierno británico, del primer ministro, del canciller de la Real Hacienda, del primer lord de almirantazgo del príncipe de Gales, así como de Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. La familia Collins ha estado relacionada con la hechicería desde su llegada a Nueva Inglaterra en la década de los '30. Un miembro exiluminado, que perteneció al linaje de los Collins, aseguró que fue su familia la que trajo la brujería de Inglaterra a América. El peor ejemplo de los asuntos relacionados con la hechicería, es el famoso juicio de las brujas de Salem. Fue instigado por la familia Collins para destruir a los cristianos. A esas pobres mujeres se les hizo responsables de algo que la familia Collins había hecho en Salem, Massachusetts. En 1640, en Aquiday, Mass., un Collins fue acusado de brujería. Es interesante que algunos de los apellidos de otras personas acusadas de brujería en los juicios celebrados en la década de los '50, en los primeros tiempos de la colonización de Massachusetts, eran Young, Bailey y Clinton. El lector podrá encontrar todos estos apellidos en gente de hoy que está relacionada con la jerarquía satánica de los Illuminados y Illuminati y con el satanismo. Antes de la Guerra Civil, la rama americana de la familia Collins tuvo una división, de la que salió la familia Todd. Muchas figuras ocultas de esta familia son importantes en la historia de la brujería y del satanismo. Los presidentes Madison y Lincoln estaban casados con mujeres de apellido Todd. La familia Todd es considerada por los Illuminados como parte del linaje de los Collins. 12. Los Wheeler. Otra familia que es considerada por los Illuminados como parte del linaje de los Collins son los Wheeler. La ex-iluminada Cisco Wheeler ofrece una gran cantidad de información vital en su libro The Illuminati Formula Useto Creatan Undetectable Totalmente Control Slave, la fórmula de los Iluminados usada para crear un esclavo indetectable mediante el control mental total. Clagmas 1996. Isaac Bonewitz, que se sienta en el Gran Consejo Druida de los Iluminados, escribió en Witchcraft una serie de artículos publicados en el Green Egg, en 1976, algunos datos muy interesantes sobre las familias iluminadas líderes. Bonewitz llama a esta élite Fantrats. Según él, Fantrats son las familias realmente poderosas que han tenido el encargo de transmitir la hechicería de una generación a otra. Muchos miembros de Fantrats trataron de mantener ocultas sus creencias supersticiosas y sus sistemas mágicos paganos, involucrándose con la masonería y el rosacrucismo en el siglo XVIII y con el espiritismo y la teosofía en el siglo que comprende los años 1801 a 1900. Pues a esos movimientos se les consideraba más respetables que la brujería y les permitían a los Fantrats practicar las artes ocultas. A medida que pasaron los años, algunos miembros de las Fantrats fueron aprendiendo más y más de fuentes mágicas no paganas y transmitieron esa nueva información a la siguiente generación, despreocupándose a menudo de que sus descendientes pensaran que tal conjuro o meditación alquímica eran parte legítima de su herencia pagana. Así, aún hoy, tenemos brujos Fantrats que son más teósofos o espiritistas que brujos clásicos. Por eso encontramos que en el siglo XIX algunas familias iluminadas se pasaron al espiritismo. Por ejemplo, la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy, una fachada de la hechicería desde sus inicios. Uno de los principales apoyos de la ciencia cristiana Mary Baker Eddy nos lleva hasta la siguiente familia iluminada dirigente, la familia Astor. L3. Los Astor. Los hilos de las marionetas que están detrás de los grandes acontecimientos del mundo no pueden ser vistos por el público, pero si rastreamos los orígenes de algunos de esos eventos, encontraremos otra importante familia que ayuda a tirar de esos hilos, la familia Astor. El Royal Institute of International Affairs, fachada del grupo de la Mesa Redonda, en Londres, fue creado con la ayuda de los Astor. El RIE es el brazo británico del poderoso Council on Foreign Relations (CFR) de los Estados Unidos. Ambos fueron creados para hacer que la política de exterior de los gobiernos se ajustara a las ambiciones de la élite. Al contrario de lo que la gente piensa, es la Gran Bretaña, al nivel de los Illuminados y Illuminati, el socio dominante entre los dos. El RIE está registrado como una organización caritativa que tiene la reina como patrono y que está apoyado por un conjunto de compañías petroleras mundiales, empresas transnacionales y organizaciones líderes en los medios de comunicación, incluyendo la BBC y su World Service. Justo por encima del RIE están los grupos de la Mesa Redonda, que inicialmente fueron llamados por Cecil Rhodes la Asociación de Ayudanes. Desde el principio, los Astor ayudaron a financiar las becas Rhodes.
Cecil Rhodes estableció estas becas para reclutar y llevar a Oxford a hombres de diversas naciones para ser iniciados en los Illuminados Illuminati y en los planes de los conspiradores. La conspiración de los Illuminati para crear el gobierno mundial, el New World Order o Novus Ordo Seclorum o Nuevo Orden Internacional de Naciones, y la Iglesia Universal sin Dios que liderara el anticristo Maitreya. El más famoso estudiante de Rhodes hoy es Bill Clinton. Llegó a ser presidente Illuminati de los Estados Unidos, y después, colocó a su esposa Hillary Clinton con Barack Obama, como secretaria de Estado. Bohemian Grove en el culto demoníaco de los presidentes de los Estados Unidos, líderes de la Iglesia Católica, artistas y gobernantes de Israel y otras naciones. Los Illuminati o Iluminados hacen y deshacen presidentes en Estados Unidos y en otros países casi a voluntad. Bill Clinton nunca hubiera llegado a ser presidente de los Estados Unidos sin la aprobación de los Iluminados. Ya se puede entender la razón de ser de las asociaciones sectarias de brujería, espiritismo, y su participación en los ritos demoníacos, en verdaderas bacanales y sacrificios humanos en Bohemian Grove. En estos cultos del reino de las tinieblas han estado participando también, con ofrendas de sangre y fuego al demonio Moloch, los expresidentes Ronald Reagan, Richard Nixon, George Bush padre e hijo y muchos más políticos, artistas, jerarcas de la Iglesia Católica, líderes judíos y gobernantes de Israel y otras naciones. El tráfico de drogas no solo es la segunda actividad comercial más lucrativa a nivel internacional, después del petróleo, con una venta estimada de $500 billones al año, sino también un ingenioso esquema que utilizan los Iluminados para esclavizar a la gente y destruir todos sus derechos civiles. La guerra de las drogas ha sido planeada durante largo tiempo. La evidencia apunta hacia una campaña de los Iluminados, coordinada para ofrecer a cada joven una oportunidad de quedar enganchado a las drogas. Los Iluminados desean ver al mayor número de personas drogadas, con sus espíritus destrozados y sus mentes vacías de sentido. Por tanto, no hay que sorprenderse de que las más altas autoridades del gobierno hayan ordenado a la policía que no destruyera a los vendedores de drogas pesadas ni las casas donde se venden. Esto se ha estado haciendo calladamente para mantener la epidemia fuera de control. Es muy frustrante para muchos policías, que ven que podrían hacer más y ser más eficientes, encontrarse con las manos atadas. John Astor fue el primero en explotar el lucrativo negocio del opio chino. Hoy la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y otras ramas de los Iluminados, como la inteligencia británica y Mossad, controlan todo el mercado mundial de las drogas. Es una ilusión pensar que los servicios secretos del mundo trabajan en oposición unos con otros, cuando de hecho, al más alto nivel y fuera del alcance público, trabajan estrechamente unidos. Un área de cooperación, muy amplia, y que duró muchos años, es la que se dio entre la CIA y la KGB, la Mossad y la M16 británica, que es la más grande y poderosa agencia de inteligencia del mundo, y que está bajo el control de los Iluminados desde sus inicios. Terry Reid, que como piloto de la CIA transportó drogas y dinero a Arkansas, habla en su libro Compromised Clinton, Bush Ancia, de una reunión en la CIA en la que estuvieron presentes Bill Clinton, Oliver North y un asistente de George Bush en la CIA. Más de $9 millones en efectivo a la semana fueron arrojados en secreto en Arkansas y ellos los lavaron. Este libro presenta a la familia Bush como narcotraficante y dice que Bill Clinton usó el estado de Arkansas para actividades de narcotráfico de la CIA. La historia de las conexiones de George Bush con la conspiración podría dar para un libro. Sus buques cisterna petroleros de Zapata fueron usados para contrabandear drogas hacia los Estados Unidos. Las drogas eran descargadas en las plataformas de petróleo cerca de las costas de Texas. Los pequeños barcos que transportaban la droga desde las plataformas no pasaban por la aduana. A su hijo se le vio dirigir personalmente un vuelo con drogas procedente de una base de la Fuerza Aérea. Lewis DuPont es la persona que estuvo detrás del libro Dope, Incorporated Executive Intelligence Review 1975. Este libro reveló los nombres más sobresalientes que están detrás del narcotráfico mundial. Entre ellos aparecen los Astor, los DuPont, los Freeman, los Kennedy, los Rockefeller, los Rothschild, los Russell y la familia china de los Lee. Esta acción de Lewis DuPont lo puso en un duro enfrentamiento con su familia. Los DuPont se sintieron muy molestos de que Lewis estuviera ayudando al enemigo. Un informante federal salvó a Lewis de ser capturado y llevado 60 millas mar adentro en el Atlántico, en el yato de su padre, para ser torturado y programado. Su familia había contratado a unos boinas verdes de la CIA para secuestrarlo. Lewis se las arregló para poner pies en polvorosa y pudo salvarse. Pero como los DuPont forman parte de la cúpula de los Iluminados, los cuales son dueños de la justicia en todo el mundo, Lewis no logró que se le fincaran cargos por conspiración. 14. Los Lee. La familia Lee tiene una larga historia en China y se cuentan de ella muchas anécdotas. Durante la dinastía Tang, se les concedió el honor de llevar añadido el apellido Lee a cerca de 15 apellidos.
Li Yuan fue el fundador de la dinastía Tang, que duró del 618 hasta el 906 después de Cristo. Le sucedió su hijo Li Ximing. Fue en esta dinastía cuando se introdujeron en China la imprenta y el papel moneda. Hoy está claro que la China comunista está cooperando con el nuevo orden mundial y es parte de él. Los bancos de los iluminados durante años han estado haciendo préstamos a la China roja. El enorme Bank of East Asia BEA es dirigido por Li Kuo-po. BEA ha entrado en asociación con compañías conectadas con los iluminados, por ejemplo con Warburg. Los Rothschild y los Rockefeller tienen una estrecha relación con los Li de la China roja. Por eso el primer ministro de la China roja, Li Peng, comunista de línea dura, visitó a los Rockefeller y a otros capitalistas cuando fue a Nueva York. ¿No han calificado los comunistas a los capitalistas como sus mayores enemigos? El billonario Li Ka-shing es el gobernador de facto de Hong Kong. Esta es una de las familias más ricas de ese territorio, ahora devuelto a China, y una de las antiguas familias más influyentes. Es evidente que esta familia es parte de los iluminados, pues estos le han permitido a Li Ka-shing comprar la Husky Oil de Canadá. Sin la tolerancia de los iluminados, Li no hubiera podido ser dueño del 86% de las acciones de Husky Oil. El linaje de los Li se conecta también con sociedades secretas. De hecho, son los principales actores de las sociedades secretas chinas. Muchos miembros de la familia Li son principales líderes del comercio. Controlan Hong Kong y sus famosas tríadas mafia china gobiernan la ciudad. Fue Li Mi el que inició el cultivo de la amapola para producir el opio que había de ser vendido por estas otras familias iluminadas de la cúpula. Al general Li Mi se le proporcionaron agentes de la CIA mientras estuvo en el Triángulo Dorado. Nada se cambió cuando Li empezó con la producción de opio. Todo el asunto fue cuidadosamente calculado por los iluminados, que han hecho millones dirigiendo durante años el tráfico de drogas. El presidente Li, ministro de Finanzas de la China comunista de 1957 a 1975, fue un señor de las drogas. Vendió tanto opio a Occidente que se le puso el apodo de el dios dinero. El expapa judío alemán Benedicto XVI, anteriormente, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, bloqueó el tercer secreto de Fátima, ordenó el secuestro y suplantación de la vidente Sor Lucía dos Santos con una falsa Lucía, distorsionó el contenido cuando Juan Pablo II le ordenó hacerlo público. El oscuro cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de Benedicto XVI con la falsa Lucía. El cardenal Joseph Ratzinger, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, infiltró la desastrosa corriente modernista para demoler la grandiosa tradición de la Iglesia Católica, encabezó con los cardenales Joseph Frings, Lercaro y el arzobispo Aníbal Bugnini, entre otros jerarcas infiltrados hasta los más altos reinos de la jerarquía en el Vaticano, el golpe contra la misa tridentina de San Pío V, la exégesis tradicional, la adecuación del Código de Derecho Canónico a sus intereses y que aminorara la gravedad de los clérigos que ingresan y son miembros de las sectas prohibidas con bulas de excomunión a sus adeptos, por tantos pontífices, como el Papa León XIII, la manipulación fraudulenta del reconocimiento a las apariciones de la Virgen María, etc. Bajo su reinado, Benedicto XVI cometió varias herejías, y recibió tan pronto fue coronado con mitra cabalístico-masónica del demonio Pano Baphomet, al hereje teólogo Hans Kau con diéresis NG, con quien lo ligan antecedentes oscuros, y a quien el Papa Juan Pablo II le ordenó retirarle las cartas credenciales como teólogo católico. Al coronarse con la mitra del demonio Pano Baphomet, demonio predador sexual, indica que Benedicto XVI realizaba y realiza ritos oscuros, en los que participan los más altos jerarcas de la Iglesia. Con la adoración al demonio Baphomet se prostituyó a muchos cardenales y obispos, logrando que la pederastia se extendiera entre muchísimos cardenales y obispos, y de estos, pasara el influjo infernal de Baphomet y Lucifer hacia miles de sacerdotes, quienes a su vez, cometieron miles de crímenes de pederastia para prostituir a los fieles, todo bajo el plan de demolición de la Iglesia Católica. El expapa judío alemán Benedicto XVI, anteriormente, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, bloqueó el tercer secreto de Fátima, ordenó el secuestro y suplantación de la vidente Sor Lucía dos Santos con una falsa Lucía, distorsionó su contenido. El cardenal Joseph Ratzinger, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, infiltró la desastrosa corriente modernista para demoler la grandiosa tradición de la Iglesia Católica, encabezó con los cardenales Joseph Frings, Lercaro y el arzobispo Aníbal Bugnini, entre otros jerarcas infiltrados hasta los más altos reinos de la jerarquía en el Vaticano, el golpe contra la misa tridentina de San Pío V, la exégesis tradicional, el Código de Derecho Canónico, el reconocimiento a las apariciones de la Virgen María, etc. Bajo su reinado, cometió varias herejías, y recibió tan pronto fue coronado, al hereje teólogo Hans Kau con diéresis NG, con quien lo ligan antecedentes oscuros,
y a quien el Papa Juan Pablo II le ordenó retirarle las cartas credenciales como teólogo católico. Usando la misma mitra cabalística de Baphomet, declaró que el mundo debía unirse al nuevo orden mundial. También usó la mitra cabalística del demonio Baphomet en la fiesta de las Palmas, de Semana Santa, y usó una mitra judía en diversas ocasiones, reivindicando su ascendencia rabínica y ser miembro activo del movimiento judeo-sionista de los enemigos de Jesucristo, de su Iglesia y de la humanidad. Se coronó con la mitra del demonio Pano Baphomet, demonio predador sexual, por lo que bajo los ritos oscuros en que participa, se prostituyó a muchos cardenales y obispos, logrando que la pederastia se extendiera entre muchísimos cardenales y obispos, y de estos, pasara el influjo infernal de Baphomet y Lucifer hacia miles de sacerdotes, quienes a su vez, cometieron miles de crímenes de pederastia. Usando la misma mitra cabalística de Baphomet, declaró que el mundo debía unirse al nuevo orden mundial. También usó la mitra cabalística del demonio Baphomet en la fiesta de las Palmas, de Semana Santa, y usó una mitra judía en diversas ocasiones, reivindicando su ascendencia rabínica del movimiento judeo-sionista de los enemigos de Jesucristo, de su Iglesia y de la humanidad. El antipapa Francisco se ha pronunciado por matrimonios homosexuales en contra de la ley divina, los 10 mandamientos, para ofender a Jesús y romper con su enseñanza. Introdujo en el lavatorio de los pies a 2 mujeres, una de ellas musulmán. La Conferencia del Episcopado de Polonia ha declarado que Francisco es el arma del enemigo metido en la Iglesia, y ya varios cardenales, por ejemplo el de Chicago, Estados Unidos, cuestionan y descalifican las acciones de Francisco. Francisco, desde cardenal en Argentina, daba la Sagrada Comunión de pie y en la mano a los fieles, gesto a todas luces sacrílego, pues debe darse de rodillas y en la boca por manos del sacerdote. Y se le ve rodeado siempre de judíos y realiza ritos ajenos a la Iglesia católica, presta altares para que realicen ritos ajenos al culto cristiano católico, profanando los altares. Francisco pertenece al movimiento sionista del Anticristo Maitreya y es su colaborador. Él y Benedicto XVI reciben sus órdenes, para que a través del movimiento ecumenista, se funde la Iglesia del Anticristo. Francisco, como jesuita, junto con su orden, la Compañía de Jesús, están en camino de la edificación del Templo del Anticristo, un megatemplo ecuménico donde celebrará, el devastador Anticristo Maitreya, sus ritos de adoración a él. Diversos profetas cristiano-católicos en el mundo, han confirmado, como voceros del cielo, que Benedicto XVI es el ladrón que usurpó la silla de Pedro, y que Francisco está poseído y trabaja bajo el influjo del poderoso demonio Leviatán, el dragón rojo, de 7 cabezas coronadas y 10 cuernos.